Queridos amigos, queridas amigas, mis queridos hermanos todos, nos encontramos como cada semana para detenernos un poco contemplando la palabra de Dios que la liturgia católica nos propone para cada domingo. En esta ocasión encontramos al Evangelio de Marcos con un verdadero anuncio desafiante, exigente, esperanzador, que tiene que ver con una realidad tan hermosa, tan exigente y en una situación a veces de crisis como es el matrimonio. Sin embargo, hay que decirlo con claridad, el matrimonio está en el proyecto del amor de Dios y existe lo que podríamos llamar nosotros el evangelio de la vida conyugal, es decir, una buena nueva acerca de este vínculo único, especial. El Evangelio de San Marcos nos propone este texto para nuestra oración, para nuestra meditación, para nuestra vida. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acto de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Hermoso texto el que nos ofrece la liturgia. Tiene como trasfondo otro gran anuncio de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, precisamente en el primero de los libros, en el Génesis, en ese precioso relato de la creación, con un lenguaje lleno de un significado muy hondo. Allí encontramos una afirmación que es todo un proyecto de vida. No está bien que el hombre esté solo. Y a partir de ahí se desarrolla a lo largo de toda la palabra de Dios este evangelio de la vida conyugal. Y quisiera adelantar esta meditación casi de una forma litánica, repitiendo que hay un proyecto original del Señor, que luego ha sido convalidado y ha sido transformado radicalmente por Jesús. Así pues, en el comienzo de la creación, Dios pronunció su palabra y creó al ser humano a su imagen. En el comienzo de la creación, Dios pronunció una palabra de amor y rompió de esa manera la soledad del ser humano. En el comienzo de la creación, no encontrando entre los animales una compañía adecuada para el varón, Dios creó la mujer, carne de su carne y hueso de sus huesos, con la misma dignidad y con el mismo valor. En el comienzo de la creación, Dios les propuso al varón y a la mujer un proyecto de vida conyugal que se expresa en estos términos. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Qué proyecto más noble, pero también más exigente y delicado. Llegar a ser uno. Ciertamente no por la anulación de un cónyuge por el otro cónyuge. Llegar a ser uno por la calidad de la relación, por la calidad de la mutua presencia, por la calidad de la comunión, por la calidad de la comunicación, por la calidad de la unión corporal, psicológica, afectiva, espiritual. Pero habría que dar un paso más, no solamente en el comienzo de la creación sucede todo esto, sino en la plenitud de los tiempos. En el corazón de la historia humana, Cristo confirma el proyecto original de Dios sobre la vida conyugal. Y precisamente en esos términos se pronuncia Jesús. En el comienzo de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios unió no debe separarlo el hombre.
Estas palabras en labios de Jesús confirman ese proyecto original de amor desde la creación. Pero también en la plenitud de los tiempos, en el corazón de la historia humana, Cristo se presenta como el esposo que entrega su cuerpo, que entrega su sangre, ofrenda que se convierte en el modelo de todo don conyugal. En la plenitud de los tiempos, en el corazón de la historia humana, Cristo esposo convirtió el matrimonio en un sacramento de su amor, es decir, en un reflejo, en una representación en la historia de lo que es su amor de esposo. Precisamente por ello, los esposos que se casan en el Señor, según la bella expresión de San Pablo, se convierten en un signo vivo, en encarnación efectiva de este amor esponsal de Cristo. Un amor que es total, que es exclusivo, que es indisoluble, que es fiel, que es fecundo. Amor con el cual ama a la humanidad y a la Iglesia. En el comienzo de la creación, una obra de amor. En la plenitud de los tiempos, Jesús confirma esa obra de amor vivida por los esposos y convierte ese vínculo en sacramento de su amor. Y podríamos decir que a lo largo de toda la historia humana, desde Jesús hasta hoy, hasta nosotros y todo lo que siga en adelante en la historia de la Iglesia, la Eucaristía celebra y hace presente el don que Cristo hace de sí mismo sobre la cruz. Por ello mismo, a lo largo de toda la historia humana, la vida de los esposos cristianos se alimenta especialmente en la mesa de Cristo esposo, y la vida misma de los esposos se convierte en Eucaristía, es decir, en don generoso y total de la vida para que el mundo viva. Bello anuncio en tiempos difíciles para muchas parejas, pero que nunca olviden la importancia de volver a ese proyecto fundador del Señor, que es tomado por Cristo, que conoce, como dice la misma Escritura en labios de Jesús, la dureza del corazón humano, por lo cual es posible degradar un proyecto tan noble y tan precioso como es la vida conyugal. A lo largo de toda la historia, que las parejas queridas miren esta imagen única de Cristo esposo, fuente de renovación, fuente de reconciliación, fuente de una alegría que no tiene ruptura, fruto precisamente de la entrega de los esposos que se aman, esposo y esposa, encarnando el amor de Cristo. Esposo fiel, como lo dirá San Pablo, que amó a la Iglesia y se entregó por ella para colocarla ante sí como su esposa santa e inmaculada. Les invito a que oremos por nuestras familias, a que oremos por las parejas que viven situaciones de dificultad, de crisis, de riesgo de ruptura, por las parejas que viven situaciones conflictivas, que puedan vivir la experiencia renovadora de la reconciliación y del perdón. Con esta mirada preciosa que el Evangelio regala sobre la vida conyugal, les invito para que prolonguemos durante la semana nuestra oración por todas las familias. Vivamos hoy un domingo en serenidad, en profunda paz espiritual, nutridos de la palabra y ojalá de la Eucaristía. Les deseo un feliz y bendecido domingo y una semana nueva también llena de las bendiciones del Señor. Hasta pronto.